casa de libros abiertos. Causi y Molina de los impuestos alcabalatorios del siglo XX. Distinguiendo claramente entre alcabalas e impuestos de tipo alcabalatorio, donde ahí, digamos, hacen una discusión de qué es y qué no es, dónde están las similitudes y las diferencias de estos dos tipos de gravámenes. Las autoras contrastan el peso de los factores políticos y económicos en las reformas que en uno y otro caso cambiaron la estructura fiscal. A final de cuentas, nos encontramos frente a un estudio que contrasta con pertinencia dos procesos de reforma, el de las alcabalas decimonónicas y el de los impuestos alcabalatorios del siglo XIX. En ambos, los aspectos económicos y políticos estuvieron presentes, pero su peso específico y repercusiones se diferenciaron. Mientras que en los años posteriores a 96 debió emprenderse un enorme esfuerzo por resarcir a las arcas locales, en la segunda mitad del siglo XX, las implicaciones de una reforma que redujo las potestades tributarias a las autoridades estatales y municipales se caracterizaron por intensas negociaciones políticas entre los distintos niveles de gobierno. Es decir, las autoras al final de cuentas lo que están logrando es hacer un balance de procesos de reforma, yo diría, de procesos de reforma estructural en la conformación de los ingresos públicos federales. Espero poder haber transmitido la riqueza del texto. Este libro es un ejemplo de que el estudio de los impuestos están lejos de ser un tema árido. Por el contrario, ofrecen un mirador excepcional para analizar las interacciones entre la economía, la política y la sociedad. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora los comentarios de la doctora Giovanna Celaya. Muchas gracias. Muy buenos días y me uno a los agradecimientos que ya señalaba Graciela para las autoras y la institución por la invitación a comentar este texto que creo, coincido con Graciela, que es un texto que obliga o invita a una reflexión más general, más allá de un impuesto, en general invita a una reflexión respecto a cuál ha sido la trayectoria del sistema fiscal mexicano en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Antes de señalar algunos de los muchos puntos centrales que ofrece este texto, me gustaría compartirles una información que hace poco encontré en las redes sociales y que cuando leía el libro me hacía recordar, así que me van a disculpar las autoras la poca seriedad de mi persona. Pero bueno, lo que me gustó mucho de esta información es que planteaban un escenario ficticio, una conversación entre un comprador y un vendedor. El comprador quería una pizza, llama a su pizzería de confianza y cuando da su nombre, el vendedor lo ubica rápidamente en el sistema. Sabe su dirección, su número de teléfono, su número de tarjeta, sabe cuál fue su última compra y su pizza preferida. Pero antes de tomar la nueva orden, le sugiere al comprador que por qué no cambia de opción de pizza. ¿Por qué? Porque por el mismo sistema sabe que tiene problemas de colesterol, que el medicamento que debe tomar diario no lo ha surtido en la farmacia en el último mes y que su última cita médica para su control del colesterol fue hace 4 meses. El comprador, ante la vulnerabilidad de la información y de su vida privada, le pregunta al pizzero por qué sabe tanta información. Y él le contesta que gracias a la nueva reforma del sistema de administración tributario, puede tener toda la información solo con su nombre o con su número de tarjeta. Más allá de, digamos, del tono de la idea ficticia y del tono de broma y sarcasmo, la moraleja de esta conversación es que a partir de ahora nadie escapaba del fisco. Y lo digo porque el libro a veces ofrece esta idea de que es un Estado que lo que intenta es eso, fortalecer su fisco y que sea el fisco el único con capacidad de control sobre todos los ciudadanos. Entonces por ahí era esta idea de que me pareció cuando lo leía y recordaba esta conversación.
En mi lectura, la obra de María José y María del Ángel expone el papel de los contribuyentes y el gobierno en un diálogo en el pago de lo que es un impuesto, en este caso la alcabala. También explica, me parece, desde la política económica, desde las múltiples potestades fiscales existentes en el siglo XIX y XX, la naturaleza económica, pero sobre todo el debate público respecto al papel de un impuesto, de sus contribuyentes y los esfuerzos de un Estado para decidirse si lo elimina o lo mantiene. En ese sentido, a lo largo de la obra, dividida en 4 capítulos, una constante es los mecanismos del Estado para definir algo que le es imposible hacer, que es un contribuyente. ¿Por qué se tendría, a partir de qué elementos se define un contribuyente? Y sobre todo para intentar simplificar su sistema fiscal, que realmente era bastante complejo. Por ello creo que la elección de la alcabala para mirar este proceso resulta el más adecuado. Me parece que las autoras no pudieron encontrar mejor impuesto, el impuesto más añejo, es un impuesto que viene desde el siglo XVI, el impuesto más complejo, un impuesto que tantos conflictos generó y tantos odios generó a los contribuyentes. Si el pago de impuestos no es algo que nos emocione, la sola palabra alcabala en el siglo XIX, o todo impuesto que se acercara a la naturaleza de gravar tránsito o intercambio de mercancías, realmente generaba los odios más enconados y los temores más graves en todos los contribuyentes. Y esto es porque la alcabala para los contribuyentes del XIX, como decía Graciela, tenía inmediatamente ecos coloniales, y entonces se supone que estábamos en un país independiente, en naciente República Mexicana, que quería eliminar todo lo colonial y de repente le decían que le iban a cobrar alcabala, pues era como, se asustaban bastante. Creo que lo interesante del caso también es que sitúa un debate público que curiosamente no resulta nuevo. Es decir, la alcabala es el impuesto más viejo, pero también es el impuesto que ha tenido un debate público por lo menos desde el siglo XVI. Siempre, y los argumentos son muy similares, es que es un impuesto nocivo para la economía, es que es un impuesto desigual para los contribuyentes, es que es un impuesto que limita el comercio, es un impuesto, todos los mismos argumentos están también en el siglo XIX y tienen reminiscencias del siglo XVI. Por eso creo que el primer capítulo del texto es muy bueno porque nos permite a los lectores situarnos, especializados o no en el tema, situarnos en dónde está el debate, dónde está la historiografía y por qué la alcabala es un tema en términos de historia económica muy recurrido. Todos nos tenemos que topar, para bien o para mal, con la alcabala. En algún momento tendremos que saber, y creo que este primer capítulo es muy bueno porque es muy claro, hace la parte historiográfica, pero también marca las diferencias. Cuando hablamos de alcabala no es lo mismo la del 16 que la del 17, la del 18 o la del 19, entonces me parece que, insisto, este capítulo es muy bueno. Respecto al texto, al capítulo 2, lo que yo veo es que hay un registro y un análisis cuidadoso por parte de las autoras del debate, de la construcción de una esfera pública en torno al papel de los impuestos, pero que además se da en 3 niveles, es decir, en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nivel federal, que están, digamos, argumentando, defendiendo prerrogativas para el cobro de un impuesto como es la alcabala, pero que curiosamente el que lo cobre el municipio no impide que lo cobre la federación o que no impide que lo cobre el Estado, el gobierno estatal, de tal manera que tenemos todo sobre un mismo contribuyente, y eso es, digamos, una parte muy interesante del debate público. En este sentido, el contribuyente, el nuevo ciudadano, de acuerdo a los principios liberales y cultura política de la época, asume obligaciones para con el Estado, como es el pago de impuestos, pero el principal problema es que, de acuerdo a los mismos principios de la economía política de la época, se carece de justicia, igualdad y legalidad para imponerlo y reclamar su pago. Es decir, en el periodo colonial, la alcabala es un impuesto del rey y se paga porque el rey le otorga a sus contribuyentes justicia y seguridad de su reino. Por el contrario, en el debate del siglo XIX, seguir cobrando alcabala se justifica, o digamos, la legitimidad se encuentra en que no hay otro gravamen capaz de reportar tales ingresos, y que, aunque la alcabala resulta bastante odiosa para los contribuyentes, estaban bastante familiarizados con el pago del impuesto.
Digamos, era como muy común pagar a la alcabala y entonces pues había como una especie de cultura ya fiscal en ese sentido y entonces se pagaba. Y ese es un punto que me parece que merece la pena explorarse. ¿Por qué es eso? La pregunta que también se hace Graciela. ¿Por qué se sigue pagando ese impuesto? O sea, ¿por qué sí se paga alcabala y por qué los contribuyentes aceptaban pagar alcabala? La idea de seguirlo cobrando para el Estado es porque reporta ingresos, es decir, no hay otra razón para imponerlo. Por un lado se encontraba entonces el discurso de que las alcabalas eran consideradas el peor de los impuestos, pero por el otro lado se carece de un proyecto fiscal para sustituirlas. Pero también con una capacidad para cambiar no solo un impuesto en un distrito determinado como sería la Ciudad de México o no sé, Puebla o Veracruz, sino en general para que esa política se aplicara en todo el país. No había ningún instrumento que lo pudiera, digamos, aplicar. Es decir, lo que puede verse en este capítulo es una dimensión económica del debate público, pero también de naturaleza política. Por un lado eran conocidos los efectos de la alcabala sobre la economía y la desigualdad sobre los contribuyentes, las críticas a los recaudadores que siempre se dijeron que eran totalmente ineficientes, y en consecuencia, digamos, no había otra opción y entonces se mantenía. Es malo, pero lo seguimos. Es como este viejo dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer. Parece que la alcabala jugaba este papel en todo proyecto de reforma en el siglo XIX. Y en este debate una constante, señalan las autoras, es que el problema no es que se sustituyan las alcabalas, sino que lo que se carece es de, digamos, la configuración de un nuevo sistema fiscal capaz de responder a las nuevas condiciones políticas y económicas de México en el siglo XIX. Es decir, no era solo una cuestión de voluntarismo político, como lo explican las autoras, sino que la abolición de la alcabala era una cuestión, digamos, que debía atenderse en varios frentes. Y de hecho, la dimensión política es tan dominante en el debate público que incluso parecía una promesa de campaña de cada grupo, es decir, cada plan que se emitiera en el siglo XIX, cada caudillo que dijera algo, cada gobierno que se cambiara, lo primero que decía, vamos a abolir alcabala. Me parecía, insisto, una campaña de gobierno, pero que además nunca se decía cómo se iba a hacer. Era como frase obligada, vamos a abolir las alcabalas, pero nada más, no pasaba de ahí. En ese sentido me parece que las autoras destacan a un personaje clave en la definición de una política fiscal que va a culminar con la reforma del 96, que es Matías Romero. Aquí Matías Romero, más que Limantur, me parece, sin ánimo de defender a Limantur, es un personaje clave porque es el que va entendiendo que la idea de abolir la alcabala no es solamente una cuestión fiscal o económica, es una cuestión de negociación política con cada uno de los órdenes de gobierno, cada uno de los niveles de gobierno. En el capítulo, me voy al capítulo 3, que es, digamos, donde se analiza el gran proyecto de 1896 y cómo digamos, se va a abolir ya la alcabala, incorporan las autoras otra dimensión que no estaba presente, es la dimensión constitucional. El efecto de una decisión de carácter constitucional sobre los otros niveles de gobierno que diga, bueno, abolir la alcabala es un elemento de la Constitución y eso tiene muchísima fuerza en el discurso, tiene muchísima fuerza en los argumentos que esgrime la Federación para el resto de los niveles de gobierno para que se cobre o no se cobre alcabala, y eso sin duda es un elemento que explica mucho por qué sí la reforma del 96 es posible, por qué sí la reforma termina, pues, por un lado negociándose de manera política, pero del otro lado, digamos, dándole un marco constitucional y de legalidad a todas las decisiones de la Federación sobre el impuesto de la alcabala y demás. Me interesa, esta reforma del 96 también habría que verla cómo también se empieza a dar una tensión entre contribuyentes y, digamos, Estado, por un lado, por, desligar esta parte cultural de asumir que la alcabala se paga y ya, y por el otro lado, digamos, tratar de hacer un discurso que le explique a los contribuyentes de que sí se quitó la alcabala, pero todo lo que viene no es malo. Es decir, es algo nuevo, pero no es malo. Y eso no fue nada fácil por parte de la Federación para, digamos, tratar de convencer a los contribuyentes de que, insisto, el tema no es que la alcabala sea buena porque ya era conocida, sino es que había algo mejor. Y insisto, por eso creo que seguirlo a través de la prensa fue fantástico, porque
ahí está el debate público, ahí es donde puede, digamos, pues uno puede ver la percepción de los contribuyentes respecto a la reforma y la capacidad de acción de esos contribuyentes sobre las decisiones que me parece que se tomaron respecto a la abolición. Creo que al respecto, una línea de discusión que tendría que pensarse sobre la reforma del 96 es, digamos, habría que detenerse en los nuevos sujetos fiscales. Es decir, la alcabala tenía más o menos un grupo más o menos definido, la reforma del 96 trae nuevos sujetos fiscales y creo que ahí habría que ver, digamos, es un gran tema que está presente en este capítulo. A decirlo, de verdad el capítulo 2 fue mi favorito, porque hay muchas líneas de investigación, hay muchos temas que se pueden, digamos, seguir explorando y que las autoras van, digamos, presentando eso, un abanico de estudios en torno no solo a la fiscalía y no solo a la alcabala, como decía Graciela, sino en general, pues, a otro tipo de impuestos y más allá de la Ciudad de México, que es, digamos, una parte que se concentran muchísimo las autoras. Por último, de los capítulos 2 y 3 que se refieren al siglo XIX, me gustaría llamar la atención respecto a la identificación de contribuyente ciudadano y el debilitamiento de contribuyente corporativo. Lo que parece suceder en este siglo, en el XIX, es que la alcabala, su continuidad y los cambios que experimenta en su naturaleza, dependiendo de quién, digamos, lo imponga, debilitan las prácticas corporativas en el pago de impuesto y la defensa por no pagarlo. En el mundo colonial era muy común, y todavía hasta la primera mitad del siglo XIX es muy común que sean las corporaciones, el grupo de comerciantes, el grupo de tal, el grupo de mineros, el grupo de agricultores que, digamos, exponen o se niegan a pagar el impuesto. Creo que en la segunda mitad del siglo XIX ya es el contribuyente, o sea, ya es usted el que puede ir a quejarse contra el fisco, no tiene que traer, digamos, una carta firmada por otros 20 diciendo que son representantes, no, es usted, y creo que se queda muy claro en este debate público y que está apareciendo y que insisto que puede ser una línea que se tendría que explorar y en ese sentido creo que habría que profundizar respecto al ejercicio de derechos políticos que la Constitución del 57, digamos, confiere al contribuyente, es decir, no es solamente una parte de las obligaciones que uno adquiere como contribuyente, sino también hay derechos de carácter político que uno asume y en consecuencia creo que por ahí la Constitución del 57 puede ser muy interesante verlo en esa perspectiva. Considero que el ejercicio que las autoras realizan de analizar la prensa y las voces a favor o en contra de la reforma del 96 es, insisto, una excelente línea para arrastrar a los contribuyentes y la construcción de un discurso de aceptar o rechazar un impuesto desde la economía, pero insisto, desde los derechos políticos, por ejemplo, la desigualdad en el pago, en las actividades gravadas o, insisto, en esto que no queda muy claro cuál era la definición de un contribuyente, quién es y quién no es contribuyente. Creo que, insisto, esta línea puede fortalecerse, una discusión en la que María José Rizaussi ha hecho aportaciones en otras publicaciones, que es lo que se conoce como una sociología de la fiscalidad y que creo que se hace necesaria porque nos permitiría entender cómo a lo largo del siglo XIX, desde el Estado, pero también desde la sociedad, se construye una percepción del papel de los impuestos, es decir, ¿para qué se pagan impuestos? Y eso nos lleva a la dimensión gasto que las autoras exploran desde el Ayuntamiento de la Ciudad de México al abolir la alcabala y disminuir los ingresos de la hacienda. Los impuestos se pagan porque en principio el Estado gasta en algo, no sabemos bien claro, ni incluso el día de hoy, pero se gasta. No obstante, lo que parecía pues una esperanza que prevalece en la reforma del 96 y los continuos esfuerzos del Imantur y el resto de sus ministros por desaparecer la alcabala, parece renacer sin problemas en el siglo XX, es como un ave fénix, que sin ningún problema renace durante la Revolución, que es un tema abordado en el último capítulo de la obra. Y como bien señalan las autoras, hay diferencias importantes en su naturaleza impositiva. La alcabala adquiere ya en el siglo XX el carácter de definición, y eso es una cosa maravillosa que encontré en este capítulo. Es decir, ya no es un impuesto, es un conjunto de gravámenes que se identifican como impuestos alcabalatorios, por lo que podría referirse a una práctica mercantil o incluso a una práctica administrativa. Es decir, la alcabala adquiere el carácter de adjetivo fiscal, y eso lo vemos en el siglo XX. O sea, como ahora ya no es un impuesto, es un adjetivo para referirse a impuestos, y eso es, por lo menos para mí, fue una revelación fantástica.
En este periodo, lo que de nueva cuenta prevalece en el discurso es la debilidad de la federación para cumplir los preceptos constitucionales e impedir que las alcabalas renazcan. Pero a diferencia del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX, los grandes contribuyentes parecen apostar por un acuerdo con la federación antes que con los otros niveles de gobierno, es decir, eligen muy bien sus fichas y si vamos a contribuir y seremos buenos contribuyentes, prefiero negociar con la federación y no con el municipio o con el gobierno estatal, y eso es realmente un bloque que se hace de negociación e impide que la alcabala, digamos, se vuelva a extender. En resumen, como verán, la obra me gustó y me gustó muchísimo. El texto presenta al lector una perspectiva novedosa, donde actores sociales y gobierno mantienen un diálogo, a veces en sintonía y otras veces en una tensión constante respecto al papel de las alcabalas en la economía. A lo largo de la obra es posible seguir el discurso de ambos, que debe ser leído al mismo tiempo de los cambios en la economía, de las transformaciones políticas e institucionales y en general de un proyecto de definición tributaria que desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX tendrá avances y retrocesos, y como bien reza el título de esta obra, a la alcabala como el mal necesario. Muchas gracias. Muchas gracias a Graciela y a Giovanna por sus muy generosos comentarios. Yo nada más voy a puntualizar algunas cosas, más bien a rescatar algunos de estos comentarios, porque en efecto coinciden con los objetivos iniciales que tuvimos María y yo al empezar a elaborar este libro. Uno de ellos, en efecto, es la importancia que consideramos tenía ver, si no medir, porque eso es imposible, como el nivel de intensidad que tenía en la esfera pública, lo que con eso se puede entender en el siglo XIX, porque también es una instancia bien difícil de asir, y es por eso que, bueno, tenemos solo como limitante la prensa, no pretendemos mucho más, pero creemos que a partir de ahí se puede, digamos, sopesar la importancia que tenía este debate público en torno a un impuesto que, como ya dijeron nuestras comentaristas, pues tenía una trayectoria muy larga y por ende había también creado una inercia en los procedimientos de cobro y también en el propio discurso que esgrimían los distintos actores involucrados. Es decir, hay repeticiones, aunque una sea la alcabala del siglo XVI, otra del XVIII y otra de la segunda mitad del siglo XIX, siguió significando para el grueso de los contribuyentes la misma cosa, un impuesto engorroso. Se usaba también el adjetivo antieconómico, que no está funcionando para generar o consolidar un mercado interno, que es justamente lo contrario de un sistema fiscal moderno. Es decir, era como la antinomia o justamente lo opuesto de lo deseable en el esquema liberal del siglo XIX. Entonces, pues lo de la esfera pública o el debate público nos importaba en ese sentido. El tema del debate público nos llevó también a ver de forma necesaria, obligada, la figura del contribuyente, que también es complicada de asir en el tiempo que a nosotros nos ocupa en el libro, porque no es un ciudadano hecho y derecho en pleno goce de sus derechos políticos, pero tampoco es un súbdito de la corona, no es un sujeto económico actuando solo de acuerdo a su lógica individual o a su ganancia personal, pero ya está desligado de un esquema corporativizado que oliera a algo de colonia, porque se suponía ya estar en un momento de modernización. Entonces es un sujeto fiscal que tiende hacia la individualidad, pero que no necesariamente en sus discursos se expresa como tal, ¿sí? Porque bueno, evidentemente los cambios en la historia no pueden ser siempre, más bien no son nunca abruptos y definitivos. Entonces en estos cambios paulatinos de repente hay traslapes de categorías, hay persistencias de una especie como de esquema de valores que todavía suenan mucho antiguo régimen, aunque ya esté el siglo XIX muy avanzado. Entonces la figura del contribuyente también nos importó en ese sentido.
También en el registro del debate público pudimos constatar la importancia que jugaron en el cobro de las alcabalas las tensiones jurisdiccionales, es decir, esto que comentaba ahora Giovanna, de que los contribuyentes prefirieron siempre apelar directamente al gobierno federal que a los niveles locales de gobierno. También nos habla de un Estado en un proceso bien complicado de consolidación, en donde si ni siquiera a nivel federal eso está percibido por los contribuyentes como un sistema fuerte, muchos menos sus órganos locales eran vistos como interlocutores apreciados o eficientes, ¿no? Entonces, esa también fue una buena oportunidad para nosotras para ver este espectro de tensiones jurisdiccionales. También percibimos una cultura fiscal, al final puede ser una cultura muy básica, muy primaria, muy dominada por la inercia, pero existe, y en las opiniones que se virtieron tanto en prensa como en escritos que hacían contribuyentes, que mandaban a los periódicos o que los transformaban en folletines para repartir, había un criterio como de que ya se sabía el impuesto que se tenía en mente, el ideal de impuesto, ¿sí? ¿Qué pretendo yo como contribuyente? ¿Qué entiendo por noción de justicia fiscal? ¿Qué es un impuesto progresivo y qué es uno regresivo? Y en ese esquema, tal vez, insisto, todavía muy dicotómico y muy básico, ¿qué sería lo ideal? Y ahí la alcabala no cabe. No cabe, pero ¿cómo se le sustituye?, ¿no? Que esa es la otra dimensión del problema que intentamos rastrear, aunque sea a grandes rasgos, en el texto, y en donde entra o actúa de forma bastante contundente o persistente este asunto del voluntarismo fiscal, incluso o más bien sobre todo de las instancias de gobierno. Pensar que porque lo enuncias en una ley va a desaparecer en una realidad que constantemente te está invitando a decir, pues, ¿no? Lo que decíamos, más vale malo por conocido que bueno por conocer. No estamos dando con la figura que nos pueda dar una sustitución eficaz de este impuesto, sobre todo porque no hay elementos fundamentales como censos de propiedad, padrones, etcétera, que incentiven a una recaudación pues realmente racional. Era una recaudación que prácticamente descansaba en la buena voluntad y en la confianza hacia el contribuyente, que a su vez era pues un sujeto muy diluido. Entonces, bueno, realmente representa eso un análisis complicado. Y por todas estas complicaciones y estos distintos niveles de análisis es que el libro al final, probablemente no nos lo proponíamos así María y yo en un inicio, pero resultó ser una especie como de agenda de temas sobre, para quien quiera estudiar la alcabala, es decir, vamos a ser muy honestas y no hay aquí la última palabra evidentemente sobre las alcabalas, pero sí hay una oferta de preguntas, una agenda de trabajo, como para decir, pues si a alguien le interesa en una región en particular, tome en cuenta que hay 2, 3, 4, 5 líneas que no podrían ignorar y que persistieron a nivel federal y que sería interesante verlas ahora en un nivel más local. El asunto de cómo en el siglo XX la alcabala, si bien desaparece formalmente, se transforma en esto que decía Giovanna, que me gustó mucho la expresión, que adquiere carácter de adjetivo fiscal. Bueno, eso ya les habla bastante de la inercia de la que estamos hablando. Y bueno, por último, decirles que sí, en efecto, como bien dice Graciela, fue nuestro objetivo hacer un libro claro que alejara la historia de los impuestos de esta noción común de que es necesariamente aburridísima e intrincada. Puede ser de otra forma si se introduce pues el elemento social, que es fundamental porque están ahí los contribuyentes, está ahí su voz, y entonces en este libro no van a encontrar solo leyes fiscales, sino la respuesta a ellas, la dinámica de todos los días para la recaudación y los conflictos y temas que fueron surgiendo en la agenda nacional a lo largo de este periodo pues bastante extenso que al final escogimos para el estudio. Por último, lo que quiero decir es que personalmente es una satisfacción inmensa hacer un libro en coautoría con una egresada de la maestría en economía, sin temor a ser cursi. Es realmente un orgullo inmenso poder llamar a una exalumna colega. Es un proceso muy, muy, muy bonito, muy enriquecedor,
creo que fue bastante terso el proceso de hacer este trabajo, que es difícil porque, bueno, pues implicó mucha investigación y mucho ponernos de acuerdo, pero finalmente pues estamos contentas con el producto final, que ponemos por supuesto a sus órdenes, y les agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí. Gracias. Y cumplimos, perfecto. Nos sincronizamos con la música. Y con el tiempo que teníamos, 50 minutos, por favor. Siempre tuvimos el acompañamiento musical. Hombre, para que no fuera tan alto. Librofest, 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 Librofest. Librofest, Librofest, Librofest. Librofest Metropolitano 2014. Actividades culturales. Talleres. Cineclub. Venta de libros. Podemos que pasar. Casa de libros abiertos. Librofest Metropolitano.
2014. Y bueno, pues nos encontramos aquí con María del Ángel Molina, que acaba de presentar un libro muy interesante aquí en el Foro 1. Ahorita, bueno, si lo estuvieron viendo, igual pueden enviar sus preguntas vía chat y demás. Hola María, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Cómo te sientes aquí en la UAM? ¿De dónde vienes? Pues bueno, yo soy estudiante del doctorado en el Instituto Mora, estudio el doctorado en Historia, la otra autora por ahí anda. Muy bien, muy contenta, muy feliz. Los comentarios fueron muy amables, muy positivos y bueno, agradecida de la invitación. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido aquí dentro de nuestra carpa de Libro Fest? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha interesado? Súper bien, una oferta importante de libros de todas las editoriales, también de todos los temas, digamos, relacionados con todo, pues, ¿no? Con cualquier tipo de ciencia, ¿no? Órale. Y bueno, a propósito de tu libro, ¿de qué trata? Es una historia fiscal, ¿no? Intenta hacer historia fiscal del siglo XIX y del siglo XX a través de una figura tributaria que se conoció como las alcabalas. Entonces, bueno, es importante que lo lean si quieren hacer como un poquito de historia económica y historia política. Ah, ok. Dentro de la feria, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? En el stand de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por aquí debe de andar. Es cuestión solo de que lo busquen, no sé. Muy bien, bueno, tenemos un stand de la UAM allá en donde están todos. Entonces está allá, seguramente. Ah, perfecto. Okay. Bueno, y ¿gustarías invitar a las personas a que vengan al LibroFest? Ay, sí, claro que sí, a todos los estudiantes, profesores y a cualquier persona, digamos, de público en general que se interese va a encontrar una oferta súper amplia de libros, pues. Bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, que estés bien. Gracias. Y bueno, pues seguimos en el LibroFest. Comenzamos con presentaciones de libros. Ahorita está la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, igual en el segundo canal que está ahí abajo, pueden igual checar otras presentaciones de libros en otros foros. Igual si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, bueno, podemos hacérselos llegar a nuestros ponentes. E igual quiero invitarlos a todos los talleres que están llevándose a cabo. Igual al cineclub, igual a las actividades culturales que tenemos, y allá abajito, arriba del programa, están los links para que descarguen los PDFs y se enteren bien en qué horarios, en qué lugar, y vaya, cómo se está llevando a cabo todas las actividades dentro del LibroFest Metropolitano 2014. Casa de Libros Abiertos.